Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día en el Señor, el día de hoy con la palabra de nuestro Dios, con el tema una poderosa costumbre. En el Salmo número 119, versículo 132, el salmista escribe esto: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. En las reflexiones del libro de los Salmos, que mucho se nos exhorta a través del Nuevo Testamento, que lo meditemos, reflexionemos, cantemos, etc. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, hablando entre vosotros con himnos, salmos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios en todo, porque esa es la buena voluntad de Dios. Pero nos dice con salmos, con himnos y cánticos espirituales, que por cierto hay quien dice que en el Nuevo Testamento a dónde está que se alabe a Dios con danzas o con panderos y con instrumentos, y de verdad en un legalismo y fundamentalismo que raya en un fanatismo extremo de perversidad. No pido perdón por decirlo, pero es la realidad. Lean lo que dice Pablo a los Colosenses: que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, dice, hablando con himnos, dice, con salmos, con cánticos espirituales. Y el libro de los Salmos, por ejemplo, dice, cantad con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y luego dice, alabadle en su santuario con panderos y que lo que respire, etc. Pero bueno, el concepto de la Sagrada Escritura aquí nos dice el salmista que es el himnario. Los salmos es el himnario judío de los cánticos y las oraciones, de las cuales en las sinagogas, cuando Jesús entraba y participaba, se leían, y para algunos eran letanías, ¿no? Son los cánticos, algunos que se les llaman graduales, por eso aparece un término allí en algunos himnos, sela, que significa ir subiendo no solamente la tonalidad, sino la fuerza del cántico con exclamaciones de honra a Dios. Pero bueno, el concepto de esto, del tema del día de hoy, dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras como los que aman tu nombre. El salmista entendía y comprendía en esta porción del Salmo 119, por cierto, es un acróstico de lo que es el alfabeto hebreo para aquel tiempo, y que cada letra honraba y glorificaba al Señor. En cuanto a su escritura, y es a donde encontramos ahí preceptos, mandatos, órdenes, etcétera, de lo que el Señor dice respecto a su palabra. Pero en esa parte dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras, le dice a Dios, como acostumbras. Tal parece que el Señor, según el salmista, tenía la costumbre. Y la costumbre es el acto reiterativo de hacer, de ejecutar alguna acción en favor
de alguien o de sí mismo, pero dice como acostumbras. Noten, es una costumbre luego entonces de Dios bendecir y exaltar a los que aman su nombre. Pero cuando dice mírame, estaba diciéndolo yo. Yo soy de esos que aman tu nombre. Yo soy de aquellos que alaban tu nombre, reconocen que es tu nombre, no solamente con el hecho de decirlo, sino vivirlo y experimentarlo. Que ante las adversidades, como dice también por allá el libro de Proverbios, corremos al refugio seguro que es nuestro Dios. Porque así dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. El nombre del Señor, dice allí, es torre fuerte. Pero también lo podemos ver como aquel que es nuestro escudo. El nombre del Señor es nuestro refugio, también dice, y es nuestro escudo, nuestra protección, nuestro auxilio en las tribulaciones. Ahora, el nombre de Dios lo conocemos como, por ejemplo, el Shaddai. Uno de los nombres de Dios es el Shaddai. ¿Y qué significa el nombre de Shaddai en hebreo? El Todopoderoso. Que hay una salvedad de que no todo Dios lo puede. Y cuando decimos eso, no se espanten, no es herejía. Dios no puede mentir. Dios no puede engañar. Y entonces lo que Él dice que va a bendecir a su pueblo y que al que le invoca le dice, heme aquí, es una verdad. Y entonces ese nombre glorioso del Shaddai sobre nuestras vidas es en ese diario vivir de adversidades y problemas. Otro de los nombres del Señor, por ejemplo, es el Olam. ¿Qué significa el Olam del hebreo? Dios es eterno. La palabra eternidad de Dios como atributo significa en su naturaleza que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y en el libro de Hebreos respecto a Jesucristo dice lo mismo, que Jesús es el mismo ayer y por los siglos. Y la Escritura nos enseña que Jesús es nuestro Salvador. Y entonces siempre nos ha de salvar. Qué hermoso es entender y comprender esa circunstancia de amor de Dios. También dice la Biblia que Dios es amor, y lo decía en esta parte, que entender que ese amor de Dios se plasmó en la cruz para con nosotros. Días atrás decían, ¿en dónde dice la Biblia? Por ahí leí, ¿en dónde dice la Biblia el día de que se celebre el amor? En una expresión en la cual algo así como demuestren que hay día del amor bíblicamente. Y pues unos pueden decir el día que nació Jesús, pero yo voy a la reflexión, dice cuando se habla de la amistad, cuando Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y yo la pongo por ustedes. Ya no les llamaré siervos, sino amigos. ¿Y cuándo puso su vida por nosotros? El día que en la cruz sufrió por nosotros. Ahora, ¿quieren una fecha? Claro que volvemos y decimos, pues sería incierta para algunos, pero para nosotros serían todos los días de nuestra vida. El nombre de Dios tiene que ver con ese amor. Y por eso decía, cuando dice el salmista, mírame como acostumbras con los que aman tu nombre. Si nosotros, tú hermano, hermana que me escuchas o amigo que me escuchas, amas a Dios, entonces te están mirando como tiene esa costumbre, y su costumbre es cumplir sus palabras y sus promesas. Vamos a un corte y regresamos para continuar con esta hermosa reflexión. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas
Jesús en las multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Y continuamos. Qué hermoso es pensar esa costumbre de Dios para los que aman su nombre. La palabra corresponde a lo que nosotros hacemos, es amar a Dios. Y en el concepto del amor dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa norma del amor de parte de Dios. Y dice que Él nos ama a nosotros si amamos su nombre. El amar su nombre es obedecer a sus preceptos. Y aun cuando, según la Escritura también, nuestros caminos no son como los caminos de Dios y nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, recuerden que si bien Dios no miente y cumple sus promesas, también nadie puede engañar al Señor. Y en el libro de Isaías 55 nos dice que Él conoce nuestros pensamientos y conoce nuestros caminos, y que tan altos están, etc. Pero el punto es que conociéndonos, Él quiere ver en nosotros esa actitud correcta de amarle a Él y amar al prójimo. De la misma manera que amamos a Jesús, tenemos que amar a nuestro prójimo. Como amamos la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que amar también al prójimo, que aunque no tenga esa presencia de Dios en su vida, tenemos que amar. Si Jesús hubiese venido nada más a salvar a los sanos, todos aquellos hombres que recibieron sanidad no hubiesen recibido tal hecho. ¿Por qué? Porque les decía: no peques más, tus pecados te son perdonados, y eran sanados. Si el concepto de Jesús hubiera sido de no amar a esas personas que aún contravenían y rechazaban los preceptos del Padre o de Dios, Jesús vino a mostrar ese amor, de tal manera que Pablo el apóstol lo entendió. En esto consiste el amor de Dios para con nosotros, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Luego entonces, cuando nos dice esto el Señor, a los que aman su nombre, tenemos que participar de esa área de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y hacia Dios, ¿cómo se le demuestra? Leyendo su palabra, meditándola, reflexionándola y viviéndola. No solamente eso, declarar esa actitud de los cánticos que exaltan su nombre o la alabanza con nuestros hechos y con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir, etcétera, etcétera. Esto va mucho más allá de una religiosidad fanática. Tenemos que tener la experiencia de vivir la vida en Cristo. En ese diario vivir tenemos adversidades, tenemos problemas, tenemos aflicciones, pero recordemos lo que nos dice el Señor, que de todas ellas nos librará el Señor. Por eso cuando leo este libro de los Salmos y esta porción digo: acostumbra a Dios, la costumbre de Dios, lo que le gusta hacer a Dios, lo que le alegra hacer a Dios, lo que se glorifica, se exalta, y puedo decir tantos términos o calificativos en los cuales Dios se quiere mostrar a su pueblo. Y vamos a encontrar nosotros experiencias como la de Abraham. A pesar de lo que estaba padeciendo en adversidades, las luchas que tuvo con su sobrino respecto a los conflictos de que los pastores de uno peleaban y reñían con los del otro, y esa actitud de amor, Abraham pedía por su sobrino, de tal manera que cuando vino la destrucción Sodoma y Gomorra, Dios se acordó de Abraham, dice la Biblia, vino, libró a su familia por amor
a Abraham, recordando aquellas palabras que Abraham le había pedido que hiciera. Quizá hay 40, quizá hay 50, quizá hay 10. Por causa de esos 10 justos no voy a destruir. Y entre ellos pedía por su sobrino Lot. Y vemos la historia bíblica que Abraham amaba a Dios, amaba ese nombre o ese Dios poderoso. Él fue el que le dijo Yahvé Jireh, el Dios el que provee. Él le puso ciertos nombres al Señor, o usó de ciertos nombres. Él amaba su nombre, y la costumbre de Dios es bendecir. ¿Qué es lo que hizo? Cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, sabía que ahí estaba la parentela de Abraham y la libró. Tú, hermano o hermana que me escuchas, o amigo, tú le puedes decir: líbrame, ayúdame. Tu nombre es, por ejemplo, Jehová de los ejércitos, el que pelea mis batallas. Pelea estas batallas, Señor. Y Dios acostumbra, según la Escritura, mirarnos con amor y bendecirnos. Aprovecha esas bendiciones de Dios. No lo eches al lado de ti. Que sean para ti esas promesas. Que te falta algo, Dios es el proveedor. Aún en las finanzas, dice: si nosotros amamos ese nombre con nuestro ofertorio, que puede ser ofrendas, diezmos, primicias, generosidad, son muchas áreas de la economía en las finanzas de lo que es el Señor. Aún el donativo, que también habla por allá el libro de los Hechos capítulo 10, cuando hacemos y amamos el nombre de Dios, cumplirá su promesa. Y dice: abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde, reprenderé al devorador y serán llamados tierra deseable. Cuando participamos del ofertorio, entonces el Señor reprende la deuda, la escasez, la pobreza. Esa es la palabra de Dios. Y entonces, hermosa costumbre de Dios, amando a los que aman su nombre. Y en esta mañana nos queremos someter a ese amor de Dios, pidiéndole esas bendiciones. Y vamos a participar de esta oración. Y cree en Cristo, confía en Él. Dios, en esta hora te damos gracias porque, como dice el salmista, en esta mañana o en este día, según sea el caso en que se escucha, que seamos bendecidos. Míranos, venos, obsérvanos, pero guárdanos, como dice la Escritura, a los que aman tu nombre. Nosotros amamos ese glorioso y poderoso nombre, no solamente con palabras, con actitudes y con hechos, con acciones de fe, amando también a nuestro prójimo, haciendo conforme a tu palabra, viviendo bajo tus preceptos, no en un fanatismo, sino en la experiencia de amor de un diario vivir, creyendo en ti y confiando en ti. A los enfermos, sánalos. A los que tienen problemas, adversidades, dale solución. Y te damos gracias porque esto es a través del amor que es en ti, Señor Jesús, que fue en la cruz. Y gracias, Espíritu Santo. Bendice a nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Y bendición sea en tu iglesia, África, Asia, Oceanía, Europa, América, donde hay un hijo tuyo, haya bendición hoy y siempre en Cristo. Amén, amén, amén.